Ya nos vamos casi mente. Pero es como decía, la alabanza provoca algo. Y yo no quiero venir solamente por venir, yo quiero buscar una palabra de Dios. Amén. Y yo tengo entendido algo, y es que cuando el pueblo está decidido a buscar algo de Dios y se mueve de su casa, de la comodidad, para que Dios le dé una palabra, para que Dios lo toque y lo llene. Yo creo de que Dios en su misericordia, este pueblo que está aquí, ha provocado que el Eterno se mueva en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Que Él descienda de los cielos y se pasee en tu vida y toque tu corazón y te fortalezca. Porque en estos tiempos difíciles el adversario no está jugando, pero nosotros tampoco vamos a jugar con él. Amén. Por eso es que esta salvación que Dios nos ha entregado hay que cuidarla y valorarla. Y por eso entendemos esta parte que voy a leer ahora. Un hombre llamado Cefax, el cual era Pedro, un hombre que estaba en el momento atribulado, pero el hombre de Dios sabía que su final no terminaba donde él estaba. Él sabía lo que Dios había predestinado para él. Él sabía lo que Dios había diseñado. Y una palabra que Dios le dio a este hombre, eso permitió. Por una palabra, hoy en día estamos nosotros aquí. Gloria. Una palabra que vino de Él. Porque si su palabra no me marca ni te marca a ti, no estuviera aquí hoy en día. La palabra te marcó, y cuando la palabra se desata en los cielos, entonces hay una guerra, el cual tiene tú y tengo yo para no permanecer firme en el Evangelio. Por eso que la palabra dice que muchos en el camino van tropezando y otros se van desviando y se van cansando. Porque solamente en el momento de Dios manifestar la palabra que te dio, el espíritu de las tinieblas, el príncipe de este mundo, usted sabe quién es, está al acecho para derribarlo y derribarle. Pero cuando tenemos la promesa del Padre, porque Él es la palabra, Gloria. cuando tenemos la promesa de Él y Él está en nosotros, Él no puede hacernos frente, porque la luz alumbra en las tinieblas. Amén. Y cuando la luz está, entonces las tinieblas retroceden, porque la luz vence las tinieblas. Y Jesús dijo que las tinieblas, Él ha de no prevalecer contra la iglesia. Cuando dice esto, es que la luz va a alumbrar toda oscuridad, y la oscuridad tiene que retroceder ante la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora en Hechos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 6, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sus palabras dicen así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, un ángel. Diga, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete, vístete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que veía una visión, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, que eran cuatro guardias, llegaron a la puerta de hierro y quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¡Wow! Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes,
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Diga conmigo, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Escuche esto. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Escuché esto: estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana, conforme a tu presencia y tu voluntad, Señor, que se haga una vez más, que sea tú tratando con nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Dale un codazo al que está a tu lado otra vez. Dile: confiado en el desierto. Dile: confiado en el desierto. La Biblia habla de esta persona. Usted conoce a Pedro, el cual Pedro fue llamado, pasó muchas vicisitudes y muchas dificultades, el cual vemos a un Pedro, gloria a Jesús, que fallaba antes de recibir el Espíritu Santo, el cual vemos a un Pedro atribulado. Cuando Jesús muere, el Señor le da seguimiento a sus discípulos. Luego Jesús se le aparece por 40 días y 40 noches. Entonces Pedro, en el momento que estaba, dice la palabra que estaban unánimes y recibían el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro negó a Jesús, usted sabe esa historia, 3 veces antes que gallo cante. Entonces, cuando entiendo esto y leo esta historia, es que cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, cuando Pedro es apresado, Pedro cambia la manera de hablar. Cuando Pedro es apresado, cuando recibe el Espíritu Santo, es apresado, por más que a Pedro lo apresen, Pedro aún así no niega el nombre de Cristo. La Biblia especifica que estos hombres en un momento le dijeron: Pedro, no hablen el nombre de ese que tú hablas. Y en el momento que Pedro dice esto, Pedro dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, no le concedió lo que ellos le pidieron. Entonces yo estoy viendo algo muy importante, muy impactante, y era que Pedro confiaba en la promesa que Dios le había dado. Pedro tenía la confianza y esperaba en el eterno la palabra que Dios depositó en él. Entonces, cuando yo leo la palabra y veo esta historia, veo que la Biblia dice que Herodes se levantó, gloria a Jesús, para siempre en Antioquía. Y dice la palabra que Herodes apresó a uno llamado Jacobo. Cuando veo que dice que Herodes apresó a Jacobo, dice la Biblia que Herodes lo mató. Herodes mató de los discípulos de Jesús. Cuando vemos que apresan nuevamente, dice la Biblia que los judíos, contentos y alegres de esto, dice que apresaron a Pedro. Pero cuando apresan a Jacobo, gloria a Jesús, quizá la iglesia está totalmente turbada. Quizá el pueblo judío dice: wow, lo apresaron el pueblo, los discípulos de Jesús. Pero algo me llama la atención y me vuela la cabeza, y es que cuando Pedro es apresado, dice la palabra que lo amarran y lo guardan y no lo matan, porque tengo registrado aquí que era el día de la Pascua. Entonces al otro día lo iban a sacar para matarlo, porque ellos tenían esa tradición, gloria a Jesús. Entonces, cuando leo esta historia, me impacta algo, y es que cuando Pedro es apresado, Pedro lo llevan a la cárcel. Pero cuando Pedro está en la cárcel, dice que le ponen 4 hombres, 2 en la primera puerta y 2 en la segunda puerta, y afuera había otra puerta cerrada. Pero dice la palabra que Pedro, en medio, sabiendo que le mataron un hermano, sabiendo que le mataron uno de los de él, Pedro aún así se acuesta y se pone a dormir ahí en el lugar donde él estaba. Me imagino yo, gloria a Jesús, imagínense ustedes, me imagino yo, un primer día, un ejemplo, que apresen a mi hermano, gloria a Jesús, lo maten y luego me apresen a mí para matarme. ¿Cómo eso puede decir algo? Y es que un hombre, por más que sea un hombre, en medio
cárcel está atribulado como el primer día. Pero este hombre, gloria a Jesús, tiene la confianza y la esperanza en el Señor. Entonces yo tengo entendido algo, y es muy importante, y es que Pedro sabía en quién había puesto su confianza. Entonces vemos a Pedro atribulado en la cárcel, vemos a Pedro amarrado en la cárcel con las manos y los pies quizás para que no salga, y aún así Pedro tenía la confianza en Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué me gusta él? Me gusta que él duerme en medio del desierto, porque él pasó un proceso ahí. ¿Y cómo Pedro se va a poner a dormir en ese momento? Entonces, mientras meditaba en este texto, dice la Biblia que Pedro dormía. Pero ¿cómo es posible que Pedro, sabiendo que en 2 horas lo van a matar, se va a poner a dormir? Dile, confiado en el desierto. Entonces, cuando Pedro sabe por dónde está caminando y por dónde está pasando, Pedro sabía que su final no iba a terminar en la cárcel. Pedro sabía que su final iba a terminar aún más allá, porque Pedro entendía que había una palabra depositada en él. Pedro entendía, gloria a Jesús, para siempre, que si Dios le había dicho: Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia y tú tendrás la llave, gloria a Jesús, para siempre. Entonces yo tengo entendido que había una palabra en Pedro, y por más que la cárcel, por más que el infierno intentaba matar a Pedro, no podía, porque Pedro depositaba una palabra de parte del reino. Entonces, cuando lo ve en Mateo, la Biblia especifica también en Mateo que Jesús durmió en la barca en medio de una tormenta. Entonces yo me imagino a Pedro, gloria a Jesús, va y despierta a Jesús. Entonces Pedro vio que Jesús dormía en la barca en medio del proceso de los vientos fuertes. Pedro también, yo dije, bueno, yo vi al maestro dormir en la barca, yo voy a dormir aquí en la cárcel, porque yo sé que yo sé que me va a sacar de este tormento. Yo sé que esto es por un tiempo, Santo. un momento. Gloria a Dios. Pero era necesario. Era necesario. Dice la Biblia que este hombre ve esta gran visión. Levántate, porque estaba durmiendo. Despiértate, mira, cíñete, ponte la ropa, sígueme. Dice que se le rompieron las cadenas. Entonces yo entendí algo, y es que cuando tú tienes una palabra, tú tienes una promesa de parte de Dios. Dice la Biblia que cuando ellos salieron, aún los propios guardias no se dieron cuenta, porque en la ley judaica tenían algo, y era que si un preso se escapara, a ellos le correspondía la muerte. A ellos había que matarlo porque se fue un preso. Entonces por eso lo apresaban con tan seguridad, por eso lo apresaban tan seguro. Pero Pedro, aún así, dice la Biblia que cuando se le presentó esto, dice la palabra que había una luz en medio de aquel lugar. Pero la Biblia especifica claramente, dice la Biblia que cuando ellos salieron, las puertas se abrieron. Diga conmigo, la puerta que Dios abre nadie cierra. Dígalo. Entonces, cuando la puerta que Dios abrió en medio de la cárcel, en medio de la dificultad que Pedro tenía, entendí algo. ¿Y sabe qué? Es que cuando Dios te abre una puerta, por más que el diablo quiera cerrártela, no puede, porque la puerta ya está abierta. Cuando tú tienes la confianza en el cielo, en el Señor, por más dificultad que estés viviendo, por más tribulación que estés pasando, ya la puerta está abierta. Algo me impresiona de esta historia, y es que la Biblia dice que ellos van y salen a la otra puerta, y dice la Biblia que cuando Pedro va y toca la puerta, escuche esto, cuando Pedro va y toca la puerta, dice que se sale una mujer llamada Rode. Cuando yo busco a esta mujer llamada Rode, la mujer era una, gloria a Jesús para siempre, una asistente, era una persona que estaba en el lugar de la casa, gloria a Jesús, hay poder de Jesús limpiando, quizás haciendo esto, cuántas cosas. Pero esta mujer, cuando va a la puerta, le dice a la gente, gloria a Jesús, ella va, abre la puerta, ella va y toca la puerta, escucha que la están tocando, pero ella no la abre. Eso es lo que a mí me gusta. Dice, llena de gozo, no abrió la puerta, y de alegría. Entonces, cuando yo me voy a la Biblia y entiendo cómo es que esta mujer, sabiendo que ellos orando por Pedro, ellos clamando por Pedro, ellos orando en la habitación, ellos gimiendo por Pedro, y Pedro allí esperando que Pedro, gloria que su Dios soltara a Pedro, aún así ellos no creyeron en la promesa. Porque dice la Biblia que cuando ellos estuvieron ahí, dice la palabra que le dijeron esto: esta mujer está loca, es su ángel. ¿Cómo tú vas a decir que está loca? ¿Cómo tú vas a decir, gloria a Jesús, si tú estás orando por algo que tú sabes que va a llegar al tiempo de Dios? Entonces tú vas a decir, ya yo no lo quiero ver, está loco, o ya eso está profetizado y se fue. No, cuando alguien persevera en la oración, cuando alguien está intercediendo en la oración,
oración. Cuando el milagro te toque la puerta, cuando la bendición te toque la puerta, amárrala y ábrela rápido. Gloria. Santo. Entonces, cuando esta persona entendieron eso, y es que el milagro estaba en la puerta. Lo que ellos estaban orando, Dios escuchó la petición, pero la mujer no entendió. ¿Sabe por qué la mujer no entendió? Porque la mujer no estaba orando. La mujer estaba en los quehaceres de la casa. Entonces, pero en el cuarto dice la palabra que allí estaban ellos orando. Cuando ellos están allí orando, porque es lo que hablamos el otro domingo pasado, la persona que está viviendo conforme con los cielos abiertos, quizá ella no pudo ver el momento de la oración que ellos estaban gimiendo, no pudieron ver la promesa, pero sí los otros lo vieron. Entonces, cuando yo leo esto y entiendo que por más fuerte que sea el viento, por más fuerte que sea la marea, por más fuerte que sea la tempestad, tenemos una promesa. Tenemos una palabra, tenemos una promesa del cielo, el cual se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque la puerta que Dios va a abrir, no hay diablo que la puede cerrar. Entonces, cuando esta mujer va y le dice, allí está Pedro, aunque están orando, tú estás loca. Entonces, algo me tengo entendido con esto, ¿y sabe qué? Y es que no todo el mundo está apto para escuchar tu milagro. Gloria. Cuando ellos están orando por el milagro y ella va a la puerta, la gente le dijeron que estaba loca. Por eso lo que Dios te promete a ti y me promete a mí, no todo el mundo está dispuesto a escuchar lo que Dios te tiene. Porque hay gente que se te van a levantar, gloria a Jesús, por el llamado que tú tienes de parte de Dios. Entonces no todos están listos para escuchar lo que Dios te va a entregar. Porque cuando ese milagro que ellos estaban pidiendo se paró en la puerta, ellos no creyeron. Entonces hoy en día es así. Dios te da una palabra, Dios te da una promesa, pero en el momento de la angustia, de la debilidad, quizá la promesa se te va, pero aún si esa promesa va dentro de ti, está contigo. Y si tú se la compartes con alguien, ¿sabe qué pasa? La promesa puede caer. ¿Sabe por qué? Porque no están de acuerdo al propósito que tú estás. Gloria a Dios. Entonces, claro, porque la mujer se llenó de gozo, pero no abrió la puerta. ¿Por qué no la abrió? Fue a decirle a los otros. Dice Pedro, silencio, que estoy llegando. O sea, no hable para que no me amarre. O sea, Pedro vio eso. Pedro sabía cuando hay promesas, cuando hay palabra, cuando todo está en nosotros, Dios hace la obra. Dios se mueve. ¿Por qué Jesús dormía en la barca? Jesús es Jesús. Pero aparte de eso, Jesús estaba hecho hombre, estaba en carne. Entonces, cuando Jesús estaba en carne, Jesús durmió. Pablo y Silas adoran, porque hay momentos para adorar. Hay momentos de que la confianza está en Dios. Porque yo entendí algo. Hay pruebas y al desierto y al momento que se van a ganar con la adoración. Gloria. Y hay pruebas que se van a ganar esperando en el Señor. Porque en el momento de Pablo y Silas, ellos adoran a Dios, ellos glorificaron al Señor. Pero en el momento de Pedro, Pedro se durmió. En el momento de la barca, Jesús se durmió. Entonces tengo entendido algo, y es que lo que Dios estableció en nosotros va a provocar que el infierno se te levante y se me levante. Gloria a Jesús. Es por la palabra que hay en ti, la palabra que hay en mí. Fíjate de algo. Te dan una palabra, Dios te da una palabra hoy o te la da mañana. El diablo se va a levantar por la palabra que fue depositada en el instante. Porque a él no le gusta, a él no le gusta, a él no le gusta que tú y yo avancemos. Es lo que decía el varón ahorita. Él quiere lo que tú tienes y lo que yo tengo. Ya él no tiene el perdón, tú lo tienes. Él no tiene la imagen y semejanza de Dios y tú la tienes. Tú vas para el cielo, él no puede. Entonces, hay cosas que nos vamos estableciendo en la Biblia. Yo me imagino al diablo diciendo, wow, ya lo agarró, este es el hombre. Velo aquí ya, lo va a matar. Pero se le apareció el ángel de Jehová. Y yo vine a decirte de parte de Dios que el ángel se te va a aparecer en este día. Amén. El ángel de Jehová que se le apareció a Pedro para romper y abrir puertas se te va a aparecer a ti.
Nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El ángel de Jehová que se le apareció a Pedro para abrir la puerta, para romper las cadenas. Y no era que Pedro estaba atado, Pedro estaba atribulado. Y ese momento que el ángel fue, le dio fortaleza. El ángel, el Señor me decía, dile que el ángel se va a aparecer a unos cuantos. Y usted lo va a testificar con esto que le estoy hablando. Amén. El ángel de Jehová se le va a aparecer a unos cuantos. Y Dios va a obrar fuertemente en nosotros. Porque la confianza está depositada en Él. Amén. Y cuando la confianza está totalmente depositada en Él, no hay más nada que buscar. Y hablábamos algo anoche, el cual me voló la cabeza. Voy a terminar. Hablábamos algo anoche, y era que decíamos de Juan de Bautista. Usted sabe la historia. Herodes. Usted sabe lo que hizo Herodes. Le cortó la cabeza por la mujer. Entonces, cuando yo leo esto, y es que Juan en medio de la cárcel mandó a preguntar que si era Jesús, si ese era Jesús o había otro. Y hablamos de eso anoche, que es en el momento de la aflicción del hombre y de la mujer, el hombre o la mujer duda. Y eso no llega a todo. A todo, no hay uno que no le llegue. A todo, puede ser profeta, maestro, pastor, Lincoln, apóstol, lo que sea le llega, porque está en carne y hueso. Porque el objetivo del diablo es mandarte dardo. Por eso que la Biblia dice rebustecido de toda la armadura. No dice una, todas. Leer la Biblia, la oración y el ayuno, el silicio, escudriñar para poder resistir los días malos. Cuando vengan los dardos, tú puedes resistirlo a través de la lectura. Porque como yo venzo los dardos con la espada, y la espada de la palabra. Entonces, ¿cómo este hombre manda a decir esto si él sabía quién es? O sea, en el momento de cuando nos llega algo, de la dificultad, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Es lo que dijo el ministro ahorita. Si nos vamos a lo espiritual, hay una batalla que se está peleando a favor tuyo y tu casa y de la mía y de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque ya está establecido de que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Está establecido que mi casa y yo le glorifiquemos al Señor. Entonces el diablo está molesto con esto y no quiere que tú le sirvas a Dios. El objetivo de él es quitarte del propósito del plan de Dios. Pero se equivocó contigo, se equivocó conmigo, porque la promesa de Dios va a permanecer en nuestra vida. Amén. La promesa del Espíritu de Dios va a permanecer sobre nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Ponte de pie ahora. Ya no vamos. Ponte de pie ahora.